Hola, mi nombre es Jorge Andrés Ramírez Aldarriaga y voy a realizar la segunda parte de la exposición de códigos lineales para la materia Teoría de la Información en la Universidad de Antioquia para la modalidad virtual UD Ahora bien, vamos a recordar que es un código lineal. Como lo había dicho, un código lineal es un código que permite corrección de errores. ¿Por qué se da esa corrección de errores? Porque en el proceso de realizar la transmisión de información entre un emisor y un receptor y la codificación de ese mensaje, el cual es transmitido por un canal, este se puede ver modificado, alterado por ruido en el canal, lo que puede ocasionar de que el receptor reciba un código o un mensaje errado. Entonces para eso se implementa una codificación lineal que lo que busca es corregir errores. Esta codificación se divide pues en bloques de códigos y códigos convencionales, en los cuales, como habíamos dicho, vamos a trabajar en la parte de bloques de código. Entonces, este ejemplo se había presentado, es como para entrar en contexto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un vehículo el cual está en una posición, eh, pero no se puede mover para esa posición X? Esta posición X correspondería a una posición que le ocasione peligro. Si yo le envío a él, si yo le envío al vehículo que se mueva por la posición 00, que corresponde a la posición norte, él puede que no le llegue la posición 00, sino que le llegue la posición 01. Y si se mueve para la posición 01, se estaría moviendo para el peligro, y esa es la dirección a la cual no quiero que se mueva nunca. Entonces lo que identificamos es que existe un problema en el código planteado, que es este. Entonces nuestro código es este. Encontramos que si envío la posición 00, me puede llegar un 01 o me puede llegar un 10, que son posiciones distintas a la cual estoy enviando. Como lo vemos acá, entonces cada una de las posiciones pertenece, si envío una posición, me puede llegar una combinación de esta, la cual pertenece al código inicial, el cual presenta errores. Para eso se plantea entonces realizar eh, una codificación con uso de paridad, el cual lo que permite es que al agregarle un dígito, generamos un nuevo código que va a ser 000, 011, 101 y 111. Vemos que si se llega a enviar cualquiera de estos mensajes, por ejemplo el 00, vemos tres posibles situaciones en las cuales, tres posibles situaciones en la cual uno de los bits sea errado. Nos podría llegar la posición 100. Vemos que esa posición no existe en nuestro código, por lo que no va a ocasionar este, el dispositivo no va a tomar ninguna decisión, dado que ese código no está dentro de sus códigos parametrizados. Lo mismo pasa con las otras combinaciones de código, por lo que este sería un código con variedad, realizado eficientemente y correctamente para lograr un objetivo, que es identificar un error. Entonces, como lo decía, los objetivos son construir buenos códigos que sean eficientes, que transmiten gran cantidad de mensajes, que detecten y corrijan en lo posible la mayor cantidad de códigos. Y esta pues es la parte que estaba adelante, para recordar solamente que estamos en los códigos de bloque, códigos lineales, en los cuales están los ciclos de convolución y de otros, que los ciclos de convolución son los más famosos. Vamos entonces a ver una primera definición de lo que es un código lineal en términos de dos parámetros, que es el parámetro k, el parámetro n. Entonces podemos decir que un código lineal, que lo podríamos considerar que un código lineal es digámoslo así, vector nk, y es cualquier subespacio, es un subespacio vectorial que tiene una dimensión k de un espacio, y todas las posibles combinaciones lineales de los k elementos tienen una base de un código lineal nk. En total, 2 a la k palabras que forman el código. Ahora tenemos unos parámetros, como tal ya se había explicado esto en la exposición anterior, y unas propiedades. Tenemos todo código, representa el espacio como un conjunto. Hay una matriz de generación, una forma estándar de esta matriz de generación, una matriz de comprobación, una distancia
de Hamming, que es una distancia de efectividad de los códigos de bloque. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo que lo vamos a desarrollar con base a la definición anterior. Entonces nos dicen, obtenga una base del código lineal conocido como código de Hamming 7,4. Nos están dando estas dos condiciones. Nos dicen que tenemos un código lineal n, k, donde n va a ser 7, k va a ser 4. Entonces ya tengo que nuestro rango no lo definen no lo definen por este subespacio. Y nos dicen que tenemos una matriz H, tenemos una matriz H y debemos calcular cuántas palabras distintas tiene este código. Entonces lo primero que tenemos es que el rango de H es 3 y además tenemos la dimensión que va a ser 4. Ya acá no la dieron. Y el rango de H lo tengo de acá. Entonces, para poder obtener la base de este espacio de solución, vamos a hacer operaciones esto es de álgebra lineal, en la cual se hacen operaciones sobre esta matriz para poderla convertirse en operaciones de fila, y llegamos a esta matriz. Luego lo que vamos a tener acá, entonces que vamos a tener que cada componente de X va a ser una composición de otros elementos, donde X, por ejemplo, que va a ser X1, X2, X3, X4, es la conformación de alfa veces este vector, beta veces este vector, gamma veces y sigma veces este vector. Este se obtiene con base en, en la dimensión de C, que tenemos que la dimensión de C es 4 y que nuestro n va a ser 7, que es nuestra cantidad de bits en el mensaje, que los tenemos acá. Y luego entonces tenemos que una base para ese mensaje con base en las operaciones realizadas sobre la matriz van a ser estas, y que las combinaciones lineales de estos cuatro elementos con los coeficientes 0 y 1 son 2 a la 4. O sea, ¿qué quiere decir? Que en total hay 16 palabras de código. Perdón. Entonces hablábamos que nos pedían, eran las bases, nos pedían la cantidad de palabras de código. Las bases las hallamos entonces realizando operaciones elementales sobre esta H. Con esto hallamos unas combinaciones lineales de acuerdo a la cantidad de elementos que nos habían dado acá, que son 7. Y tenemos que nuestra dimensión es 4. Bueno, ahora vamos a tener una segunda definición, que es un proceso para detectar y corregir un error. Entonces nos dicen que si C es un subespacio, es un código lineal n, k, y que tengo una matriz H, una matriz de paridad H perteneciente a una matriz M de M por N, entonces nos dicen que no contiene una columna de ceros ni dos columnas iguales, y sean X la palabra enviada y Y la palabra recibida. ¿Qué pasa? Si H por Y, H esta matriz que nos están dando de paridad multiplicado por esta Y que se recibió es igual a 0, nos dice no ha recibido error de transmisión y se tiene de que X, la palabra enviada, es igual a la palabra recibida. Ahora bien, nos dan otra segunda condición. Si la operación entre esta H y esta Y, que va a ser la palabra recibida, es distinta de 0, quiere decir de que H por Y es igual a CI, y CI es la iésima columna de esta matriz. Entonces vamos a tener que la palabra código que enviamos, esta X, va a ser igual a una combinación lineal entre esta Y que se multiplicó y
E veces I y EI. Vamos a ver un ejemplo. Nos da una matriz n, k de 7,4, donde 7 va a ser la cantidad, 4 nos dicen que tenemos una matriz n, k de 7,4 y nos da una matriz de paridad. Y además nos dicen que se recibieron estas palabras, una palabra Y, una palabra Y1, una palabra Y2 y una palabra Y3. Nos dicen que determinemos si ha habido un error de transmisión y si lo hubo, en caso afirmativo debemos corregir este error. Entonces, tenemos la matriz H, tenemos las palabras recibidas. Bien nos lo dicen acá. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar esa matriz H por esa Y. Entonces, al hacer esa multiplicación entre la matriz H y la matriz Y, vamos a obtener estos vectores. 1, 0, 0, eso es por el Y1. Si la hago esta matriz H por este Y2, obtengo este otro vector, 1, 1, 1. Y en el caso contrario, para Y3, obtengo la matriz 0, 0, 0. Entonces, ¿yo qué voy a tener acá? Ya sé que esta Y3 nos dio 0. ¿Qué nos dice la primera condición? Devolvamos, nos dice, si dio 0, entonces no hubo error y la transmisión, la palabra enviada, la palabra recibida, o el vector enviado, el vector recibido. O sea que esto es tal cual lo que se envió. O sea que esta palabra recibida fue exactamente la palabra enviada, por lo que no hay errores. En este caso, por ejemplo, veamos la primera, nos dio 1, 0, 0. ¿Qué va a pasar? Ahí hubo un error. Un error. ¿Qué nos dice la condición? Nos dice, si hubo un error, si es distinta de 0, va a ser la combinación de ese Y más un EI. Y EI es la iésima matriz de H. Vamos a ver. Esto nos dio 1, 0, 0. Esto quiere decir que sería correspondiente a la cuarta columna de H. ¿Qué nos dicen? Esto va a ser igual a Y1 más E4. ¿Qué es Y1? Es 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Qué es E4? Entonces sería la identidad 4. Y eso nos daría que la corrección sería esta. Como vemos, hay un error. Acá es un 0, acá es un 1, por lo que el error está acá. Hubo un error en la transmisión. En este otro caso tenemos que H por Y2 nos dio distinto de 0, o sea que hay un error de transmisión. Acá tenemos que nos dio 1, 1, 1. ¿Qué nos dice la condición? Nos dice que es igual a esto más cuál es el vector, la posición de ese E. Es la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es 7, que es 1, 1, 1. ¿Qué nos dice? Que es la suma de esa posición. Pues no es la suma, es coger ese vector que se envió, que es 1, 0, 0, 0, y en la posición 7 lo que se hace es un cambio. Entonces tenemos el 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Acá es un 1. Acá es un 0. Acá hubo el error. En este caso anterior, en la 1, mira que era 1, 1, 1, acá nos dio que esta era la de 4 y en la 4 se cambió por un 1. Entonces, como tal, tenemos estos dos ejercicios. Encontramos una base, encontramos cuántos componentes tenía y ahora en este otro lo que hicimos fue verificar con la matriz de paridad si el código 7,4 realmente permitió recibir estas palabras correctamente. Verificamos y efectivamente encontramos que había un error en dos y una estaba correctamente. Muchas gracias.